Muy buenas noches, ya estamos aquí. El día de hoy tenemos una reunión especial. Creo que esta reunión va a ser muy interesante para todas porque hemos estado platicando las líderes y viendo cómo a dónde se están trabando las cosas. Y entonces el día de hoy vamos a platicar de cómo invitar con efectividad. Tenemos muchas cosas este mes. De hecho, tenemos este miércoles justo la llamada de asociar, ahora sí que para atraer socios a nuestro equipo, para seguir creciendo a nuestras comunidades. Y pues esa es una muy importante invitación que tenemos que saber hacer con efectividad. Entonces, hoy vamos a platicar de esto, pero primero, como siempre, vamos a ver el aceite del mes, bueno, de la semana. Pero bueno, aquí es justo lo que les comentaba. Entonces, el miércoles tenemos la invitación a negocio. Todo el mundo debe de tener ya esta invitación dentro de su chat para que puedan compartir. Es una excelente clase. Si todavía no la has visto, de verdad que es una clase que vale la pena, tanto para que tú invites a tus posibles socias, como también para que tú también te inspires. ¿Por qué? Porque muchas de las líderes van a compartir sus historias. Entonces es una excelente oportunidad para que invites a alguien que posiblemente esté interesado en pues crecer, en incorporarse contigo, en emprender. Y es una muy buena oportunidad de conocer a varias personas que ya están emprendiendo y sus trayectorias y cómo entraron, qué hicieron, cómo crecieron, cómo vamos. Y entonces, pues bueno, es una muy útil clase para crecer tu negocio y es muy importante que sepamos invitar a la gente para que sí vengan a nuestros eventos. Entonces, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero primero vamos con Vane y la albahaca. Vane, ¿andas por ahí? Sí, hoy voy a hablar de la albahaca. Bueno, es que ya decidimos que vamos a empezar en orden alfabético. Entonces, si recuerdan, hablamos del abeto negro la semana pasada. Y bueno, hoy la albahaca. Entonces, déjenme les comparto que tiene un aroma así como muy cálido, especiado. Es famosa en la cocina italiana. Y bueno, tiene muchos componentes muy buenos, entre ellos el linalol. Y como bien saben, el linalol es parte muy importante también de la lavanda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues relaja, te ayuda para un rico masaje, también es muy bueno para la piel y bueno, se va a extraer de la destilación de las hojas. Entonces, les voy a leer un poco de los principales usos y bueno, básicamente es familia de la menta también y nos puede ayudar, por ejemplo, para picaduras de abejas, picaduras con aguijón, o sea, para las que están en la playa, pues de la famosa mosca esta amarilla, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Bronquitis, ahorita se van a acordar. Tábano. Tábano, del tábano. ¿Tanto tiempo no tomaste ya de Quintana Roo que No, ya? y también me picaron, o sea, me picaron los tábanos. Bronquitis, bursitis, buenísimo para dolores de oído, junto con lavanda y árbol de té, es la mejor combinación. Recuerden, nunca adentro, sino en la parte del huesito. Calambres abdominales, cortes, o sea, una cortadura, dolor de oídos, ya les dije, hombro congelado, cabello grasoso, en las hernias, hay diferentes tipos de hernias, en las dos funciona, sudoración inducida, infertilidad, en la lactancia para aumento de la producción de leche, fatiga mental, es muy bueno también para el enfoque, la albahaca, migrañas, úlceras bucales, espasmos musculares, distrofia muscular, pérdida de olfato, ojo, quiste de ovario, mordeduras de serpiente, picadura de araña, en la transición del parto, hepatitis viral y heridas. Y bueno, lo podemos utilizar de forma pura. Ahí se escucha ahí un eco. Forma pura. Bueno, y se recomienda siempre usar el aceite portador para que ustedes puedan disminuir la sensibilidad, sobre todo en niños y en adultos mayores. Simplemente olerlo es muy rico en inhalarlo, abrir la botella, inhalarlo, y lo puedes tomar en cápsulas, o sea, también se puede utilizar para cocinar, ¿ok? Bueno, eso es en cuanto a la cuestión física de la albahaca. Yo tengo unos, bueno, buenísimos, unos testimonios
Mi mamá le dio una dermatitis solar muy fuerte, se inflamó y se intoxicó con corticoides, y lo único que le quitaba la picazón y el evitarse rascar, albahaca y lavanda. Estuvimos haciendo ungüentos con manteca de karité, manteca de cacao, y la verdad es que la albahaca la amamos porque sí nos salvó de muchas. Y bueno, en la parte emocional es el aceite de la renovación. Nos va a ayudar con los síntomas de agotamiento de la glándula suprarrenal y te va a ayudar con estados de ánimo, a mejorar tu estado de ánimo. Entonces, cuando tienes fatiga, bajos niveles de energía, sensación de agobio o incapacidad de hacer frente a factores estresantes de la vida, huele al albahaca, porque va a ayudarte a fortalecer el corazón y a permitir que tu mente se relaje. Entonces también es un aceite fabuloso para estados de nerviosismo, ansiedad y desesperación. ¿Qué emociones negativas nos va a contrarrestar? Ansia, agobio, agotamiento, extenuación, hábitos negativos. Y nos va a traer energía renovada, vitalidad, descanso y fuerza. Bueno, hay unas mezclas muy buenas, como por ejemplo Aromatouch. Tiene albahaca. Buenísimo el Aromatouch. Y es como, pues, es delicioso ponértelo en las piernas cuando estás agotada, cuando necesitas mayor circulación, o también en la parte del cuello, del hombro, buenísimo para cuando estás muy estresada. Y bueno, esa es mi aportación de la albahaca. Usen albahaca, por favor, cocinen con albahaca y luego nos platican cómo les fue. Muchísimas gracias, Vane. Cada vez que te oigo hablar de estos aceites, digo, ay, yo quiero eso. Ay, ya lo tengo. Ah. Bueno, ahora les tengo una sorpresa muy, muy, muy padre, porque el día de hoy tenemos una invitada especial. Ella, algunos de ustedes ya la conocen, quienes llevan un tiempo. Ella es mi mamá doTERRA, ella es Lu Bornacini y es nuestra diamante azul del equipo. Y a todas las que no la conocen aún, bueno, se las quiero presentar. Ella ha estado de alguna manera, pues, en actividades de estructuración, de reestructuración. Se ha ganado ese sueño que todos soñamos de llegar al punto dentro de nuestra carrera doTERRA en la que podamos entrar a un semi-retiro en el que disfrutemos los frutos del trabajo que ya realizamos. Y entonces, hoy en día, Lu Bornacini se la pasa viaja y viaja y viaja. Y ha explorado lugares del mundo recónditos, padrísimos, increíbles. Y el día de hoy le pedí que nos diera unos minutos para que nos contara de su viaje a Bulgaria, porque acaba de regresar de Bulgaria, de ir a ver allá las plantas de destilación, entre otras cosas. Y Lu, pues bienvenida a este espacio. Gracias por venir. Hola Mir, muchas gracias. Hola a todos, buenas noches. Me da muchísimo gusto estar aquí y poderlos saludar. Tal cual estoy, como dice Miranda, recién desempacada de Bulgaria, aterricé el sábado en la mañana. Y bueno, pues hoy en la mañana que platicaba con Miranda, me dijo que por qué no pasaba por aquí para saludarlos, y no sé qué es lo que quieres que les platique, Mir. Pues me gustaría compartirles a todos que el lunes que entra vamos a ajustar nuestra agenda de las llamadas, porque Lu nos va a detallar todo lo que vio, cómo está ya la planta de Coimpacto, el proyecto, las rosas, la mirra, el incienso, pero hoy quería que nos dijera 3 cosas interesantes de su viaje para allá, que nos tengan así como a la espera, así como cliffhanger, como cuando te dejan en la película de Hollywood esperando al siguiente estreno para el lunes que viene. Entonces, platícanos 3 cosas padrísimas, Lu, de lo que viste por allá. Bueno, fue una experiencia realmente increíble, y yo pienso que fue también única. Este viaje de doTERRA era un viaje que tenían de incentivo desde hace 3 años para el mercado de Estados Unidos y Canadá, por un programa que era Wellness Prime no sé qué, y obviamente por la pandemia ese viaje, para mi suerte, se vio pospuesto 3 años, y por eso no lo habían podido realizar. Y resultó que mandaron me enteré que habían mandado un correo donde estaban anunciando que tenían
algunos lugares como disponibles para quien quisiera tomarlo. No, obviamente no era un viaje que era gratis, obviamente era comprar el lugar, porque yo no me lo había ganado, y pagar la parte del viaje, ¿no? Entonces, cuando vi que iban, y bueno, que se trataba de ir a la parte de pues de las destilerías y principalmente el aceite esencial de rosa, me pareció que era una oportunidad de una vez en la vida y que no podía dejarla pasar. Y bueno, pues francamente este viaje, normalmente siempre cuando empieza el año, en mi casa, mi esposo y yo, pues ya tenemos el calendario de los viajes que vamos a realizar, el presupuesto que vamos a hacer, a dónde vamos a ir, todo. Y este viaje pues no estaba en mi calendario, pero pues también creo que las oportunidades son de quien las toma, así que no quise dejar pasar la oportunidad y pues tuve la oportunidad de, específicamente del aceite esencial de rosa, de poder vivir el proceso desde que se cortan las rosas hasta que se destilan. Entonces, bueno, pues de hecho ahí en esta foto que pone Miranda, eso es justamente solamente un campo de rosas que está ahí al lado de la destilería y aprender muchos datos muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, no tengo como tal las 3 ideas estructuradas, ¿no? Como pidió Miranda, porque me parece un poco difícil decir como solamente las 3 cosas, pero sí fue un proceso que realmente fue increíble. Entenderlo, o sea, aunque sabíamos la teoría, poderlo ver de viva, pues ni siquiera no sé si es de viva voz, pero en vivo y en directo. y, y también, bueno, estuvimos, de hecho estuvimos en 2 destilerías, una se llama STR y donde se destila el aceite esencial de rosa se llama Terra Rosa y están en diferentes lugares de Bulgaria. Entonces, eso también fue una parte muy importante y justo estuvimos en Donde la Rosa cuando es el Festival de la Rosa en Bulgaria. Entonces, es como un momento cumbre dentro del calendario cuando eso sucede en Bulgaria. Ya no les voy a dar más datos, porque si les doy más datos, pues ya les voy a platicar todo lo que les platicaría la próxima semana. Muchísimas gracias, Lu. Entonces, espero que estén todas muy emocionadas de que en la semana que entra vamos a saber más acerca de esto, que es ahora sí que lo que pasa tras bambalinas dentro de doTERRA. Y una de las partes más bellas del trabajo de doTERRA justo son estos trabajos de coimpacto, la manera en la que se encuentran las plantas. Entonces, pues bueno, tenerlo de primera mano y poder decir que no es que te contaron que salió en un flyer publicitario, sino que tienes una amiga que conoces, que es tu mamá doTERRA, tu abuela doTERRA, todos los que están aquí son de alguna manera familia doTERRA con Lu. Entonces, poder decir que tú conoces de primera mano a alguien que fue a estos lugares, pues creo que hace toda la diferencia en nuestra convicción y en cómo hablamos con la gente. Entonces, pues la semana que entra no se lo pueden perder y aquí estará Lu Bornacini con nosotros. Muchas gracias, Lu, por haber venido el día de hoy. De nada, Mir, con mucho gusto y los espero la próxima semana. Listo, pues entonces, ahora sí, vámonos a tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver cómo realmente invitar con efectividad. ¿Por qué? Porque sí que hemos estado teniendo nuestro programa Diamante, nuestras llamadas con la Licedivi, todos estos proyectos de cómo invitar, pero a veces cuando estamos empezando podemos tener, como que estos momentos en los que tú piensas que estás invitando bien y por alguna razón las cosas no se están dando. De repente te encuentras con una sala en la que tú pensabas que iban a haber 13 personas y aparecen 2 o 3, cosa que nos pasó con una de las chicas nuevas aquí hace una semana. Y está bien, y de ahí aprendemos. Entonces, primero, nunca se frustren, siempre hay que seguir adelante porque todo es un aprendizaje. Pero vamos a platicar hoy un poco de técnica, de cómo asegurar que si 13 personas te dijeron que van a ir, logres que lleguen 10 y eso ya es fabuloso. Entonces, siempre va a haber a alguien que no se aparece, pero vamos a subir esos números para que podamos subir todos nuestros números, porque si tienes más personas en las invitaciones, entonces vas a tener más cierres. Entonces, bueno, ya a estas alturas del partido, creo que todos sabemos hacer nuestra lista de prospectos. Ahora, ¿qué vamos a hacer ya para arrancar? Primero, segmenta tu lista, eso ya lo hemos platicado. Y piensa, ¿a quiénes vas a invitar para producto y a quiénes vas a invitar para que trabajen en el negocio contigo?
Les quiero compartir que este segundo punto es algo que por muchos años dábamos como, híjole, bueno, ya que conozcan los aceites y ya que se enamoren de doTERRA y ya que empiecen a compartir espontáneamente, ya en ese momento le voy a decir a mi amiga que yo sé que sería buenísima para esto acerca del negocio. Pues no lo hagan así. ¿Por qué? Porque yo les prometo que hay gente en este momento que si tú les dices con claridad las cosas, van a estar interesadas. ¿Por qué? Porque estamos en un momento complicado del mundo y este es un momento en el que muchas personas están buscando alternativas. Entonces, no lo dejes, porque aparte vamos a ver que hay un ciclo para que la gente te dé el sí. Y si tu persona que tú más piensas que sería una increíble socia, te esperas para dentro de 2 años para decirle, y ella todavía se va a tardar 1 año más, mejor dile ahorita para que solo tarde 1 año y no 3, ¿ok? Entonces, cuando estamos arrancando, también es bien importante entender que el 50% de nuestro tiempo dedicado a doTERRA es para invitar a la gente, ¿ok? Esto es lo más crítico que tenemos que hacer, es invitar, o inclusive me atrevo a decir que hasta más. ¿Por qué? Porque un cierto porcentaje, como pueden ver aquí, quizás un 20% de nuestro tiempo dedicado a doTERRA es para prepararnos. Para eso estamos teniendo las llamadas de Alice Edivi, los Oil Games, el apoyo que tenemos en equipo, esta llamada. Parte de tu tiempo va a ser para apoyar a algunas clientas que ya tengas, pero si eres una persona nueva, realmente no estás dando tanto apoyo porque no tienes tantos clientes ya inscritos. Inscribir es meterte al portal y dar las cosas de alta. Eso no toma nada de tiempo. La mayor parte de tu enfoque en este momento debe de ser a hacer invitaciones. Y esto es padrísimo porque eso es literalmente el principio de todo tu negocio. Entre más tiempo le dediques a esto, no a otras actividades, más rápido vas a ver cómo crece tu negocio. Pero bueno, vamos a entender un poquito cómo vivir esta vida de doTERRA compartiendo de una manera espontánea dentro de nuestra vida. Y aquí le puse tips básicas de un scout. ¿Por qué? Porque los scouts tienen esta palabra de honor de que siempre deben de estar preparados. Y para nosotros ser buenos scouts en nuestra vida doTERRA, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre traer muestras en la bolsa. De hecho, les comparto que yo estos frasquitos, yo tengo dentro de mi bolsa una bolsita a donde traigo estos frasquitos que es que para mi propio uso. La realidad es que no uso estos porque cuando salgo traigo mis rolones, pero estos son perfectos para que si alguien tiene dolor de cabeza le diga, ay, mira, tengo tantito de este, llévatelo. O a alguien le duele la panza, le digo, ay, mira, tengo este que me queda a mí, llévatelo. Y entonces es una manera espontánea de poder muestrear. Claro que les doy todo el speech, como ustedes ya lo conocen, de fíjate, mira, esta muestra te debe de servir para ese dolor y malestar de panza que tienes en este momento. Vamos a hacer una cosa, yo te lo voy a dar, lo vas a usar durante 3 días de esta y de esta y de esta manera. En 3 días yo voy a hablar contigo para checar cómo vas. Ahora, te voy a decir una cosa. Los aceites, al igual que los medicamentos, pueden llegar a funcionar distinto con distintas personas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Si un fármaco que te dé el doctor no te funciona, pues regresas con el doctor y te va a cambiar la prescripción. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Si tú no encuentras el alivio que buscas en estos próximos 3 días, no te preocupes, yo te cambio el aceite y vamos a probar con otro hasta encontrar realmente lo que a ti te va a funcionar. ¿Okay? Ese speech lo tenemos que tener así de cajón, pero vamos a tener la muestra en la mano en cualquier momento porque deben de estar siempre en tu bolsa. De hecho, les comparto que yo también siempre traigo una de estas guías por lo menos en la bolsa. ¿Por qué? Porque de repente se da la oportunidad de que estás en una cafetería o estás en algún lugar y le quieres compartir a alguien y la persona se abre y se da el espacio. Nunca debes de estar sin tus herramientas. ¿Por qué? Porque la realidad es que de repente es posible echarte una presentación en 15, 20 minutos con una buena amiga. Entonces, siempre trae estas cosas en tu bolsa. Y si es alguien que conociste en algún evento, siempre saca información de contacto. No es óptimo si estás en una gran reunión social con una cosa que va hacia otra dirección, que tú de repente saques tu despliegue de tu tienda doTERRA y lo saques ahí en medio de la reunión social. Pero si alguien dice, oye, ¿qué te estás? Tú sacas tu, ¿no? Aceite y te pones y te, oye, ¿qué te estás poniendo? Y le dices, ah, pues fíjate que este es el incienso que me regalaron porque yo tengo un programa de recompensas por lealtad y, ay, me encanta. Y te dice, oye, eso está padrísimo. Le dices, mira, ¿sabes qué?
¿por qué no nos tomamos un café el viernes? Déjame tu información de contacto. Tic, 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 tic. Y siempre tienes que estar lista para tomar información de contacto y hacer citas subsecuentes. Esto es algo básico, pero luego nos da el oso, como decimos en México. ¿Cómo voy a hacer eso, Dios mío? ¿No? Y entonces nos quedamos ahí como con la pena de hacer una invitación en frío. Nos da penita. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, porque es algo que no hemos hecho con constancia, porque somos nuevos a esto, porque nos sentimos extrañas. Todo lo extraño se va desapareciendo conforme lo vas haciendo más y más. Pero les voy a dar la clave para que no te sientas rara de hacer esa invitación. Antes de comenzar a invitar a alguien, debes de buscar el motivante principal de compra. Esto, que en inglés llamamos dominant buying motive, cuando estamos realmente hablando de ventas en sí, es la clave de que la gente no solo agradezca que los invitas, sino que sí se aparezcan. ¿Qué es el motivante principal de compra? Bueno, pues realmente es la cosa emocional profunda que va a hacer que esa persona decida sí ir a tu invitación, a tu evento, a tu llamada, a tu clase. Es la cosa que va a hacer que la persona por ella misma decida hacer ese espacio. ¿Y cómo lo vamos a averiguar? Aprendiendo a hacer preguntas efectivas. Porque cuando tú ubicas ese motivante principal de compra, va a ser muy, muy fácil hacer esa invitación. No lo vas a sentir forzado y se te va a quitar esta sensación de, ¡ay, qué oso! ¿Cómo voy a sacar ahorita la muestra en medio de la reunión? ¿Por qué? Porque no lo vas a sentir como que lo estás haciendo por ti. Te va a quedar muy claro, tanto a ti como a tu posible cliente, que lo estás haciendo por ella o por él. Entonces, vamos a ver cómo es que se descubre este motivante principal de compra tan importante para nuestro proceso. Hay 3 niveles de preguntas y la manera de realmente entender este motivante principal de compra es a través de aprender y saber hacer preguntas inteligentes. Primer nivel de preguntas, que es con el que vamos a abrir esta forma de diálogo, que es buscar datos, hechos, información muy general. Generalmente son preguntas que van a poder responder con 1 o 2 palabras, como, oye, ¿cómo has estado? ¿No? Muy normal, no toma mucha ciencia. O, oye, ¿a ti cómo te gustan los temas de salud natural? Puede que te den una respuesta muy cortita, ¿no? O, oye, ¿cómo vas en el trabajo? Porque si estamos compartiendo porque queremos buscar socios, pues saber cómo le está yendo en este momento en el trabajo va a ser la punta de lanza. Y nuevamente, no es una conversación forzada ni rara. ¿Cómo no? Si no has visto a una amistad en mucho tiempo, no le vas a preguntar cómo se está sintiendo y cómo le va en el trabajo. Eso nos va a llevar a las preguntas de segundo nivel. Estas preguntas de segundo nivel obligan a la persona a profundizar un poco más en el tema. ¿Cuáles son las preguntas? Muy fácil, ya las conocemos desde la escuela. ¿Cómo, qué, cuándo, por qué, quién? Y platícame más. Esa es otra manera de buscar una profundización con nuestros clientes. Oye, ¿cómo has estado? Primer nivel. No me digas que te enfermaste. Ay, no, platícame más. Y entonces ya se explaya esa persona porque pues estás teniendo una conversación muy normal. Si logras meter la pregunta de, oye, ¿y a ti cómo te gustan los temas naturales, de salud natural? Oye, y a ver, digamos que en la conversación ella comenta, no, pues es que mi mamá, tú sabes, ella me daba tecitos porque cuando me da el catarro. Y dices, oye, ¿cómo fue que tu mamá te inculcó esa idea de usar los tés herbales? ¿No? Y entonces, empiezas a tener esta plática. Ahí usamos cómo. La primera usamos platícame más. Y en esta última, oye, ¿y qué es lo que más te agrada de este trabajo que me cuentas que estás haciendo? ¿Y qué es lo que menos te agrada? Nuevamente, son preguntas normales. Si estoy, pues, compartiendo con una amistad que no necesariamente veo todos los días, ¿no? Entonces, estoy usando qué, cómo, cuándo, por qué, quién y platícame más para que la persona se explaye en ese tema. Y por último, voy a conectar con la parte más importante, que son las emociones, los sentimientos. ¿Por qué? Porque todas las decisiones de los seres humanos, aunque pensemos que somos muy sesudos y las tomamos con la cabeza, la realidad es que no. Tomamos las decisiones con el corazón y nos justificamos a través de la información que soporta la decisión que ya tomamos emocionalmente. Entonces, el siguiente nivel es
usar preguntas que nos lleven a cómo se siente la persona. Entonces, tomemos esta primera línea de indagación. Oye, ¿cómo has estado? Hace mucho que no nos vemos. Y entonces te platica, no, pues es que se enfermó y tú sabes. Ay, no me digas que se enfermó. Híjole, a ver, platícame más de ese tema. Y el tercer nivel es, híjole, ¿cómo te sentiste con lo difícil que fue su recuperación? Y entonces ya aquí jalamos a la persona a su corazón, a su sentir, a sus sentimientos y sus emociones. En esta segunda línea de indagación, oye, y digamos que surge en la conversación, logro sacar que no, pues las medicinas y lo natural, oye, ¿y por qué te gustan tanto los temas naturales? Y oye, ¿cómo fue que tu mamá te inculcó eso tan profundo? Y al final, oye, ¿y cómo te sientes de poder ahora como madre usar este tipo de salud natural con tus hijos en lugar de los fármacos? ¿No? Esta presentación, de hecho, la hice durante la época de la pandemia y había mucha gente que estaba muy orgullosa de estar tratando sus cuestiones de salud con remedios naturales. Entonces, aquí lo que haces es, ¿y cómo tú te sentiste? No, pues yo me sentí muy bien porque a mí la verdad es que los fármacos me dan cosita y más con los niños. Y entonces estás aterrizando a la persona en sus emociones. Y esta última línea de indagación es justo cuando estamos socias. A ver, si me pueden ayudar por ahí. Ya, a ver, está listo. Esta última. Y, oye, ¿cómo vas en el trabajo, amiga? Hace mucho que no nos vemos. No, pues fíjate que yo ya me salí porque ya no aguantaba ese jefe, pero ahora tengo todo trabajo. Y entonces pregunta de segundo nivel. ¿Y qué es lo que más te agrada de este trabajo nuevo? Oye, ¿y qué es lo que no te agrada de este trabajo nuevo? Y por último, oye, ¿cómo te sentirías si tuvieras una ocupación que sí te diera más de eso que te agrada? Tienen ahí los, ¿no? Y menos de eso que no te agrada. Imagínate que en la conversación te dice que en su nuevo trabajo, pues le encanta que tiene flexibilidad de tiempo, pero, ay, le chocan algunos de los colegas. Y entonces cuando tú formulas esta última frase, oye, ¿y cómo te sentirías si tuvieras una ocupación en la que siguieras disfrutando de esa libertad de tiempo, pero tú pudieras seleccionar con quién trabajas en vez de que te enjareten a los que ya estaban antes? ¡Wow! Y entonces, ¿qué es lo que hice? En las 3 líneas de preguntas, logro jalar de un comentario muy general que puede salir en cualquier evento, en cualquier fiesta, con una persona que inclusive no conozca, y lo voy a poder jalar de una manera muy orgánica, muy natural, a cómo se siente la persona acerca de eso que para mí va a ser el gancho de su motivante profundo. Y ese motivante profundo es lo que va a hacer que la persona me diga que sí a mi invitación. Cuando tú preguntas con un interés genuino, la gente se siente cuidada, se siente escuchada y se siente importante para ti. Y esto es bien importante porque cuando nosotros estamos del lado de, es que yo voy a hacer las preguntas y estoy tratando, y en nuestra cabeza está, estoy tratando de invitarlo a una presentación, entonces nos olvidamos que a los seres humanos, a todos, les encanta sentirse escuchado, sentirse cuidado, sentirse importante. Entonces, cuando tú le haces estas preguntas a alguien, les da oportunidad de hablar de ellos mismos, de su situación, de lo que le importa. Y la realidad es que somos muy pocos los que eso no nos encanta. Entonces, no solo no te debes de sentir rara haciendo estas preguntas, sino que si las haces tú desde el corazón, tu clienta, esa persona que acabas de conocer, se va a sentir súper halagada de importarte. Y a partir de estas preguntas ya vas a conectar realmente con tu invitación a su motivante principal de compra. De esta manera va a fluir de una forma muy natural tu invitación y será bienvenida como una posible solución a sus problemas. ¿Por qué? Porque tú ya entendiste sus problemas, sus temas, sus cuestiones que le están complicando o que le hacen sentir que algo no está bien en su vida. Y eso es lo que va a hacer que la persona sí se aparezca. Tú vas a invitar, haciendo una conexión de la respuesta profunda de ese tercer nivel de sus sentimientos a tu invitación, ya sea a una clase, a un 1-a-1, a una invitación a una clase virtual o física. Entonces, regresando a la diapositiva primaria, si yo estoy hablándole acerca de cuestiones de salud natural y ella me dice que tiene un hijo que estuvo enfermo durante la pandemia y que ahora tiene todo tipo de cuestiones y yo le ofrezco, sabiendo que esto para ella es importante porque me dijo que su hijo y que lo quiere mucho y que le tiene muy frustrada y que no ha encontrado un médico que le pueda resolver, y yo le digo que tengo una posible solución
y que lo vamos a poder platicar el viernes en un cafecito. Entonces, ella va a mover cielo, mar y tierra por poder estar ahí. Porque no está yendo a la reunión porque a ti te importa, está yendo a la reunión porque ella va a encontrar una solución a sus temas. Si en la tercera línea de cuestionamiento tú encuentras a alguien que te comenta que cambió de trabajo y que ahora hay cosas que le gustan y otras que no, y le dices, híjole, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir una cosa. Ahora que estoy escuchando esta frustración que me cuentas de esos, hijo, yo tenía unos colegas terribles también, pero sabes, hoy estoy en un lugar tan distinto y tengo la oportunidad de seleccionar las personas con las que trabajo y justo ese tipo de problemas que me dices, yo ya no los vivo. ¿Sabes qué? Este miércoles vamos a tener una reunión. Me encantaría que vengas porque, mira, no hay ningún compromiso, pero creo que te puede encantar. Y puede que cambie justo eso que tanto te está molestando en este momento. Entonces, ahora esa persona va a ir a la reunión del miércoles, no porque tú le invitaste, no porque tú tienes un espacio, no porque a ti te importa, no por ayudarte con tu negocio, sino porque ella está encontrando que hay una posibilidad de quitarse esa cosa frustrante para ella. Y eso es lo que va a hacer que sí se aparezca. Ahora, les voy a decir una cosa. Esto es muy sencillo, pero requiere práctica. Y la mejor persona para practicar es alguien con quien estás trabajando en este momento. Acuérdense que tú tienes ya downlines, si ya eres elite y ya tienes algunas socias, y si no, tienes crosslines, ¿no? ¿Qué es un crossline? Tu hermana doTERRA, tu prima doTERRA, alguien de otro equipo con el que en las reuniones te has llevado bien. Conéctense a través de los chats. ¿Quién tiene espacio el día de hoy? Tengo 2 horas, me gustaría practicar. Y conéctense, ya sea en físico o por Zoom, y practiquen. Hagan escenarios y practiquen el hacer preguntas. Es bien importante, porque cuando tú conectas realmente y aprendes a hacerlo de una manera fluida, todas tus invitaciones van a caer sobre oídos abiertos, sobre corazones abiertos. Y no solo no van a ser rechazadas, sino que al contrario, van a ser bienvenidas. Es importante que siempre tengas en cuenta que hay 2 tipos de invitaciones con las que vas a tener que conectar. Una, la de producto y 2, la de el negocio. ¿Ok? Entonces, en doTERRA vamos a invitar a partir de nuestra congruencia con nuestro propio estilo de vida. Es bien importante que siempre tengas por ahí a la mano tus aceites para justo poder estar modelando, ¿no? Y en la reunión sacar tus aceites, te aplicas, ay, qué rico huele. Me acuerdo una vez que estábamos en una reunión de equipo aquí en Quintana Roo y Vanessa justo se sacó el chongo y sacó el pelo y claro que lo tenía lleno de geranio y personas de alrededor del restaurante vinieron a preguntar, ¡ay, qué rico huele! ¿No? Entonces tenemos que demostrar nuestro estilo de vida. Y la parte del negocio es bien importante que tú tengas preparado lo que se llama tu elevator pitch, que es algo que se supone que tú debes de poderle decir a alguien en lo que sube el elevador para que por lo menos tengan el gustito de saber más acerca de ti, ¿no? ¿Cómo vas a crear ese interés en tu negocio? Esta guía, Construye tu negocio, que tienen acceso en su portal de doTERRA, en la página 36, tiene los detalles exactamente de cómo crear ese elevator pitch. Pero también les voy a decir una cosa, para esto están nuestros equipos, para eso están nuestros chats de negocios, el chat de lead, el chat de Premier. De verdad, dense a la tarea de ponerlos por escrito y compartirlos con sus crosslines para que les ayuden a pulirlos. Es bien importante, pero vamos a hacer ahorita el ejercicio juntas de cómo crear tu historia de uso y cómo crear tu historia de negocios. Y ambas son muy similares. Si han escuchado de este concepto de storytelling o de contar historias, es básicamente cómo tú llegaste a donde estás, ¿no? Y entonces, para crear mi historia de uso, ¿qué reto de bienestar te enfrentas, no? Entonces, quizás tú empezaste en doTERRA porque tenías un hijo con muchísimas alergias y mucha frustración ante el sistema médico porque nadie te lo estaba resolviendo. Entonces, ese es tu punto de partida. O tu gastritis, o tu diabetes, o tu lo que sea, ¿no? Ahí cada quien va a tener su historia. ¿Y cómo creas tu historia de negocios? ¿Qué reto te estabas enfrentando para decidir tomar el paso de empezar tu negocio de doTERRA? Ya sea anímica o económicamente. Todos tenemos una razón por la que estamos aquí.
Todos tenemos una razón por la que, híjole, es que yo era ama de casa y llegó un momento que ya me sentía muy frustrada porque siempre había tenido mi dinerito y pues francamente, aunque mi marido es un ángel y nunca me la hace de tos, pues como que me daba pena pedirle para la bolsa, pedirle para el vestido y me sentía yo incómoda y me gustaba tener mi propio dinero. O pues nuestra familia en pandemia tuvo muchos problemas, la industria en la que trabajábamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estaba pasando en tu vida que te trajo al momento en el que dijiste, a mí me gustaría emprender en este negocio que es doTERRA? Y entonces, ¿qué habías intentado antes de doTERRA y cuáles fueron los resultados? ¿Ok? Un poquito lo que decía aquí. Quizás si tenía ese hijo alérgico, ¿qué es lo que había intentado? Fui con 40 médicos y nadie me lo resolvió. Que si tenía una situación que enfrentaba económicamente, híjole, estuve tocando puertas y tocando puertas, pero Dios mío, en la pandemia nada más no había cómo, no habían opciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las otras cosas que intentaste y que de alguna manera no jalaron? ¿Y cómo esto te acercó a doTERRA? Pues sabes, es que como mi hijo ya, o sea, yo ya no sabía con quién especialista más ir y el pobre seguía sin poder dormir y seguía estornudando y no podía, inclusive perdía días de escuela. Y cuando una amiga me dijo, híjole, ¿sabes qué? A mí me funcionó esto con mi hijo, pruébalo y lo traté. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Entonces ya tenemos una historia completa, un círculo cerrado. O en el caso de tu negocio, ¿qué es lo que pasó cuando tocaste puertas y nadie te abrió y luego una amiga te dijo, sabes que yo vivo de esto, ven, y ahora yo trabajo doTERRA y entonces nuevamente ya cerraste el ciclo de tu historia? Y por último, vas a escribir qué resultado disfrutas ahora con doTERRA. Y entonces ahora mi hijo ya felizmente va a la escuela y llevo 3 meses que no ha faltado un solo día. O ya ahorita en mi vida de negocios me estoy encontrando con la posibilidad de realmente trabajar con gente que disfruto y ya comencé después de 4 meses de empezar mi negocio a crear un pequeño ingreso, pero estoy muy motivada porque estoy justo ya teniendo socias y sé que esto voy a seguir creciendo porque ya conocí a mucha gente que está creciendo de esta manera. Y entonces ya ambas historias las tienes resueltas. Esto, si quieren, tomen captura de pantalla para que tengan justo esta estructura. Esta es la manera en la que tú tienes que tener súper claro tu elevator pitch. Tu pequeña historia, que si bien las acabo de describir 2 en minutos, debes de tardar 3 minutos en poder compartir tu historia, ¿no? Y esto es bien importante. Escríbela de verdad, no pienses, ay, sí, yo no sé mi historia y entonces, no, de verdad escríbela, porque te vas a dar cuenta que hay mucha paja cuando tú nada más la hablas y como queremos que realmente sea muy específica, por eso, de hecho, para quienes están haciendo los estudios con Alice y demás, se dan cuenta que ella siempre nos da guiones. ¿Por qué? Porque cuando nada más hablamos, hay mucha verborrea, hay mucha paja. Y entonces, cuando tú ya sabes tus claves exactas, y la puedes repetir y repetir, se vuelve cada vez más y más y más pequeña y más contundente. Y entonces sí te vas a asegurar de que en menos de 1 minuto tú hayas cubierto todas esas áreas. Ya que la tienes escrita, de verdad te invito a que la veas con alguien. Invita a un colega, a un upline, a un downline, a un crossline a que se intercambien sus elevator pitches de producto y de negocio, para que los tengas muy, muy pulidos y muy, muy frescos. Y otra cosa buenísima de estos elevator pitches es que ahí también puede ser una manera que incluya ciertos temas sin que suenen a venta. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hable de, no, pues es que mi hijo tenía alergias y fui con 1000 doctores y nadie me lo arreglaba hasta que empecé a hacer doTERRA y ahora ya me di cuenta que llevo 3 meses de que no me falta la escuela como antes lo hacía 2 veces a la semana, sin decir, te voy a vender un aceite, acabo de hablar de la eficacia. ¿Por qué? Porque me dio mayor eficacia que los fármacos. Si yo estoy hablando de que tenía mucha frustración económica, que no estaba encontrando seguridad en mi trabajo y de repente digo que ya llevo 6 meses, que ya por lo menos estoy logrando un ingreso y que ya no estoy teniendo que pedirle a mi marido, en el caso de la primera mujer que describí, que trabajaba en su hogar y que ya le daba cosas seguir pidiendo dinero, bueno, ya le hablaste de que sí funciona. También puedes hablar ahí de la seguridad de los aceites, porque puedes decir, no, pues con lo de las alergias de mi hijo,
Pues la verdad, todo el mundo te dice que si el veneno del sapo y que si el champiñón de no sé qué, y ay no, a mí me daba mucho pavor ponerle esas cosas a mis hijos cuando, híjole, vi doTERRA y me di cuenta que tienen todo súper asegurado y es muchísima la investigación científica, entonces yo sentí mucho más paz. No te estoy diciendo acerca de la ciencia de doTERRA dentro de un pitch de ventas, te estoy compartiendo mi experiencia. Y entonces todas estas cosas aterrizan de una forma mucho más sutil y aterrizan en el corazón. De hecho, en la parte de la ética, que de repente puede sonar hasta raro meterla dentro de pues ahora sí que tu presentación de ventas, cuando hablamos, por ejemplo, de coimpacto, puedes decir, mira, la verdad es que sí hay otras compañías, pero a mí me encanta usar los aceites de doTERRA porque me encanta que yo sé que estoy ayudando a alguien en India cada vez que los uso aquí. Y estás hablando de tu uso y tu historia, no estás hablando de te voy a vender ahora la compañía, ¿no? Entonces, eso nos ayuda un montón a poder poner esta información de manera efectiva sobre la mesa y lograr que la gente la absorba, no con la mente, sino con el corazón. Si tú quieres realmente vender la idea de que vengan, necesitas hablarle al corazón a la gente, no a la cabeza. Y bueno, motivante principal de compra, más tu historia personal, y ahí lo que vas a tener justo es a una persona que va a querer ir a tu evento. Y cuando tú juntas estas dos cosas, es cuando realmente va a ser difícil que alguien te diga no. ¿Qué te pueden decir? Este sábado estoy ocupada. Pero si esa persona quiere, ¿a poco no? Cuando tú quieres algo, has movido cielo, mar y tierra para llegar a ese evento, para lograr esa situación, para ir o para comprar o para adquirir. ¿Por qué? Porque tú lo querías, no porque te lo dijo la señorita de ventas, sino porque tú lo querías. Esto es la magia absoluta de cómo lograr que la gente se aparezca. Ahora, vamos a ver aquí algunos ejemplos de cosas que pueden surgir durante esto. Primero, no trates de cerrar una venta en un evento social, ¿ok? Esto bien concreto. Si tú de repente estás con tus 15 amigos de la prepa que no se han visto en 6 años y se juntan y están charlando y tú sabes que tienes ahí a 5 excelentes prospectas, 2 para negocio y 3 para clientas, no es el momento de hacer tu pitch. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a lograr es que tú te sientas rara, que ellas digan, ay, que les des una parte de la información nada más, porque después va a virar la conversación hacia otra cosa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando tú las invitas, ellas van a decir, ay, no, ya me platicaste el otro día. Tú sabes que no les acabaste de platicar, pero como ya abriste, para ellas ya abrieron y cerraron. Entonces, nunca abras la posibilidad de la venta en un momento en el que no sabes que tienes el 100% de garantía de que no vas a tener interrupciones. Es mucho mejor que digas, ah, pues mira, amiga, qué bueno que te interesó, porque no nos vemos el sábado. O bueno, ¿te conviene más el viernes o el sábado? Y entonces ya te va a decir cuándo es que le conviene. Y ahí ya sabe que le vas a hablar de los aceites y está perfecto. Conecta la información que das con su motivante primario de compra. Cuando tú vas a proponer que vayan a tu reunión, digamos que tienes una clase el sábado, ¿no? Y entonces tú estás pensando, a ver, quiero invitar a esta persona a que venga a la clase el sábado. Si yo nada más le digo, oye, Juanita, los aceites son padrísimos, me encantan, me funcionan súper bien, tengo una clase el sábado, ven, te va a encantar. ¿Por qué está viniendo a la clase el sábado? Porque la invité, porque se siente comprometida, porque soy su amiga, pero no por ella. Si tú ya sabes que tiene un niño con alergias profundas y que no ha encontrado resultados con el médico y tú la invitas a la clase el sábado porque ahí va a tener la respuesta para resolver la situación de su hijo que está faltando a la escuela, va a mover sus reuniones que tenía previamente para ir a la clase del sábado. Y no solo no te va a dar excusas, sino que ella misma va a buscar cómo sí lograr estar en tu clase del sábado. Busca dar solo la información específica para crear la curiosidad. Si tú das más información, entonces te van a decir, mira, como ya me platicaste, creo que no tengo que ir a la clase. Y las clases tienen un flujo específico a donde la información está hecha de tal manera que va a llevar a la gente a tomar una decisión positiva. Si tú das la información entrecortada, lo que vas a hacer es que ya no tomen la clase.
Entonces, no empieces a platicar en la reunión social sobre tus aceites. Tienes que simplemente usarlo, dar tu historia, platicarles lo maravillosos que son y decirles, ¿sabes qué? Me encantaría hablar contigo de esto, pero híjole, como que está feo con los demás. ¿Por qué no nos vemos el sábado? ¿No? Y entonces ya cierras esa cita con curiosidad de parte de la otra persona, porque no les acabaste de dar la información y se quedaron curiosos. Y sorpresa, nadie en absoluto quiere ir a otra plática. Ay, sí, no, ya me invitaron a la plática del Tupperware y la plática del no sé qué, y ay, no, qué flojera. Nadie quiere saber de otra cosa que me quieren vender. Ay, no, 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 Juanita, y esto de que me va a vender un plumero que es muy importado y muy bonito, y que, ay, no, qué flojera. Inclusive, nadie quiere saber de otra cosa que le va a gustar. Ay, no, ni me digas de los aceites, me van a encantar, yo sé que tú sabes que es súper el tipo, pero ay, no, ahorita ¿sabes qué? Traigo gastos, está complicado, mejor ni me digas, ¿no? Nadie, la realidad es que quiere ir a ninguna de estas cosas, pero, ¿qué crees? Todos queremos resolver nuestros problemas. Todos queremos resolver nuestros problemas. Todos vamos a mover cielo, mar y tierra para resolver nuestros problemas. Tú no tienes ningún interés en ir a una reunión por alguien más. Uy, mi hija me está llamando, perdón. Pero todo el mundo va a querer ir a tu reunión si ahí siente que va a encontrar las respuestas a sus necesidades. ¿Ok? Entonces, ahí es a donde estás conectando con ese motivante principal. Y eso va a hacer que esa persona haga lo que tenga que hacer para ir. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo por ti, lo está haciendo por ella. Porque eso que a ella le duele, eso que a ella le molesta, eso que a ella le disgusta, esa piedrita en el zapato que trae cargando, tú le estás diciendo que se la va a poder quitar si va el sábado. Se va a quitar ese problema, se va a quitar la piedrita en el zapato, se va a quitar ese disgusto, se va a quitar eso y va a obtener lo que está buscando. La motivación, la salud, esa cosa que para ella es importante y que conecta con sus emociones. Cuando tú invitas desde ahí, de verdad que no solo vas a tener 10 personas en tu sala, vas a tener a las 13 y todas van a lograr ir, porque todas van a encontrar cómo, porque es por ellas, no por ti. Ahora, en ese respecto, es bien importante. Hay un montón de formas de hablar de estos productos. Tú puedes hablar de que pues tu niño tiene muchos berrinches o de tu unión familiar, o puedes hablar de la salud, o puedes hablar de los doctores, o puedes hablar de la salud en el ejercicio, o lo de coimpacto, o la belleza, o la ciencia. Todo eso puedes hablar, pero tienes que saber seleccionar qué son las cosas que van a conectar con la persona con quien estás hablando según sus intereses. Les voy a presentar a dos tipos de mujeres porque para mí esto es un ejemplo muy claro de que generalmente tratamos de conectar a la gente con nuestros intereses y no los de ellos porque no preguntamos. Si yo soy una mamá muy mamá gallina y muy preocupada de hacerle los sandwichitos a mis hijos y la salud y el salud de mis niños y el catarro de la escuela y el grupo de mamás de la escuela y ese es mi mundo. Y yo tengo una amiga de la prepa que pues su mundo es muy distinto. Ella no decidió tener hijos, estaba muy implicada en su salud, pero está muy implicada en su salud desde una perspectiva muy diferente. Está más implicada en cuestiones de belleza o etcétera. O sea, tiene otro motivante profundo. Tú tienes todas estas opciones sobre qué es lo que le vas a platicar. Si tú seleccionas las que conectan con la persona, vas a tener una persona interesada. Si tú le empiezas a platicar de todo, nada más vas a tener una persona agobiada. No podemos decirles que si la salud y que si las frutas y que si las granjas y que si las verduras y que si la ciencia y que si los niños. No, ¿por qué? Porque vamos a agobiar a la gente. Vas a seleccionar lo que conecta con su motivante funcional, su motivante principal de compra. A la mujer que está más interesada en estas cuestiones más como de salud y salud estética y demás, pues le vas a hablar de esas partes. A la mamá que está más metida dentro del concepto de la familia y la pureza de los aceites y la ciencia y quizás lo de coimpacto y los berrinches de sus niños, le vas a platicar de eso. Y entonces vas a tener a dos personas
que van a conectar contigo y las dos van a ir a la misma reunión. Y ya en la reunión, la verdad es que si es una clase grupal, les vas a dar la misma información, pero cada una vino por su razón, motivada por sus intereses, por sus emociones, por sus sentimientos, y van a ir con ganas, y van a ir con mucho gusto de estar ahí, y van a ir por ellas, no por ti. Y eso es lo que va a ser muy efectivo que lleguen. Ahora, esto es bien importante, sobre todo cuando somos nuevas y todavía nos frustramos de que la gente diga que no con su boca. ¿Y por qué digo que digan que no con su boca? Porque cuando alguien me dice que no, de verdad, yo nunca escucho no. Yo lo que escucho en mi oreja es todavía no. ¿Ok? ¿Y por qué? Les quiero enseñar esta curva. Esta curva es una curva que se conoce dentro del mundo de las ventas y estos son perfiles psicológicos de los compradores. Todos somos compradores, ¿verdad? Bueno, tenemos los que son innovators, les llaman en inglés. Entonces, ¿qué es un innovador? Un innovador es la persona que cuando los celulares eran tabiques grandes y no tenían teclados, fue el primero que se compró su BlackBerry, ¿no? Con teclado. ¡Ay, qué padre! Y tiene letras, no nada más números. Y entonces innovó a la primera salida. Y esa gente duró años con su BlackBerry y nadie más los compraba porque eran cosas raras, ¿no? Bueno, un innovador va a dar un sí en cuanto vea un producto, aunque nunca lo haya visto antes y ni siquiera haya sabido que tenía ese dilema. Si ve una cosa que le va a resolver algo, en ese momento lo va a comprar. No necesita justificación de su comunidad, no necesita hacer mucha más investigación que simplemente saber que le va a ser útil. Después tenemos los que son los early adapters, los que adaptan esas tecnologías, esas nuevas cosas con relativa rapidez. Aquí estamos hablando de 13.5%. O sea, los innovadores son los que están ahí metidos en la revista de la tecnología y antes de que salgan en las tiendas ya lo pidió de China porque él, ok. Los early adapters son los primeros que van a la tienda y lo compran ya aquí localmente. Pero si ven, la mayor parte de la gente son early majority y late majority, ¿ok? No son los que van a luego darte el sí. ¿Cuál es la early majority? La early majority, la mayoría temprana, generalmente van a tener que tener entre 5 y 10 contactos con tu producto antes de darte un sí. Y esto es bien importante, porque muchas veces nos frustramos cuando la persona no nos da un sí de inmediato. Y un late majority va a necesitar quizás 15 contactos con el producto antes de darte el sí. Y luego tenemos los que aquí llaman los laggards, que es la persona literalmente que no va a comprar uno de estos hasta que le quiten la línea física de su casa, ¿no? Que quieran tener el cable, ¿no? Muchas veces lo pensamos como abuelitos, pero hay gente joven que tiene esa mentalidad. A mí, que no me muevan las cosas. De esta gente, francamente, nos olvidamos. Pero toda esta masa, lo que son la mayoría temprana y la mayoría tardía, toda esta masa es la realidad, que es la mayor parte de nuestros clientes. Si ven 34% y 34%, pues es casi 70% de la clientela total a la que vamos a poder accesar. Estas personas son las que nos van a decir sí en la primera reunión, pero eso no es la mayoría. La mayoría va a necesitar ir a la clase, que le des la muestra, que vean a alguien en la escuela que se la puso a su hijo, que de repente vean un post de tu Instagram diciendo, ay, mira, hoy me pasó esto y lo resolví así, que de repente los vuelvas a ver en una reunión y no les digas nada, pero te tomes tu té y antes de tomar tu té vean que pones unas gotitas y después que la vuelvas a invitar a una clase distinta, quizás una clase de spa, y en el spa ya te van a decir que sí. No porque te dijeron que sí porque lo decidieron en el spa, sino porque lo vienen pensando desde la primera vez que tú se los comentaste. Y van teniendo contacto con el producto poco a poco. Perdón, hay algo que está pasando por aquí. Bueno, y así es como llegan a el sí finalmente. Les voy a dar un ejemplo que me pasó a mí cuando yo estaba buscando un lugar para meter a mis hijos a clase de natación. Estaba buscando un deporte en el cual pudieran participar mis hijos. Y entonces le pregunté a una amiga y me dijo de una escuela aquí localmente y una escuela en Cancún y yo lo pensé, pero híjole, no era conveniente y en ese momento tenía otras cosas que hacer y se me olvidó y ya no di seguimiento. Y de repente otro día surgió en una conversación porque estábamos en la playa y una mamá estaba hablando de lo importante que es en esta región que la gente sepa nadar y se me volvió a venir a la cabeza que yo estaba buscando una clase de natación.
Y de repente un día iba pasando y vi unos niños que iban con sus trajes de baño y entonces fueron a la clase y entonces ya ubiqué el lugar por primera vez. Y luego un día que venía con tiempo con mi hija lo vio y dijo, oye mamá, vamos a ver. En ese momento yo contraté las clases de nado, pero no fue porque lo vi en ese momento, fue porque yo ya llevaba pensándomelo y teniendo distintos contactos y ahora sí que platicando con otras mamás de que ese era un buen lugar para una clase de natación. Entonces, aunque parezca que en ese momento yo entré a la clase y dije, ah, está padrísimo, la realidad es que tenía varios meses buscando esos contactos o consciente o inconscientemente teniendo contacto con la información de que ahí estaba esa escuela de natación. Todas nuestras compras son así. ¿Y por qué es esto importante? Porque cuando alguien te dice no, yo necesito que tú escuches, soy una mayoría temprana y todavía no estoy lista. Necesito tener más contacto con el producto para darte mi sí. Y entonces eso te abre la puerta a crear esos contactos. Y si ves esta línea café es muy interesante. ¿Por qué? Porque al principio vas a tener pocos sí. Conforme tú vas invitando, más de esta mayoría temprana y adaptadores tempranos te van a empezar a dar el sí. Pero llega un momento cuando tú cruzas una cierta línea a donde ya todas estas personas que prospectaste te empiezan a dar tus sís. Y eso es cuando tu negocio empieza a crecer exponencialmente. ¿Ajá? ¿Y por qué es importantísimo tener esto claro? Para que no nos frustremos, para que no sintamos que no estamos haciendo bien las cosas. Y para que entendamos que muchas veces tiene que ver con su proceso de ellas y no con nosotros. Y esto es padrísimo. ¿Por qué? Porque pensamos cuando empezamos estos negocios que va a ser exponencial, así va a ser una curva a 45 grados que va a ser siempre para adelante. Y la realidad es que no. Al principio prospectas y todavía la gente no logra tener suficiente contacto con ese producto que tú les estás ofreciendo. Pero en el momento que tú cruzas esta línea, tu negocio empieza a crecer exponencialmente. ¿Por qué? Porque todas esas mayorías tardías o tempranas empiezan a decirte que sí. Y de repente se te junta una masa de gente que está queriendo tener tu producto o que está queriendo trabajar contigo. Y por eso lo que los decía al principio, si estás pensando en una socia, no te esperes a que ya conozca el producto, que se enamore. Tú empieza a decirle, ¿por qué? Porque ella de cualquier manera va a tener un proceso y va a tomar el tiempo que le toque, algunas más que a otras. Pero mientras más tardas tú en poner las cosas sobre la mesa, más va a tardar su proceso en iniciar. Y entonces, es bien importante cuando tú estás pasando de esa curva a donde todavía no sientes que la gente te está dando el sí, que estés muy consciente de cómo tú te hablas cuando estás en ese proceso esperando a esos sís. ¿Cómo tú te estás sintiendo en ese valle de la decepción? ¿Cuál es el valle de la decepción? Cuando todavía tu negocio no agarra esa velocidad que te gustaría. ¿Cómo tú te hablas mientras tus clientas de la mayoría temprana y la mayoría tardía todavía se le están pensando y todavía están buscando esos contactos? Te dices, es que yo sabía que esto no era para mí, es que yo dije desde el principio que yo de ventas no tenía experiencia, es que ya sabía que esto de doTERRA no funciona o los aceites y que yo no iba a tener el con qué no tengo el verbar. ¿Qué te dices a ti? No soy buena para esto, no puedo con esto, esta no es mi área, ¿para qué pensé yo que podía emprender? Mejor me regreso a ser empleada. O, ¿qué te dices tú a ti? Estoy creando mi negocio, esto toma un tiempo, estoy creando esa inercia, voy a ver cómo logro, voy a ver cómo pongo a estas personas más en contacto, voy a ver cómo traigo mi aceite para modelar, voy a ir viendo cómo acerco a mis clientas, voy a ir mejorando mi cartera de habilidades para poder hacer estas preguntas y llegar a esos determinantes y motivantes de compra. Entonces, cómo tú te hablas a ti en este tiempo va a hacer una gran diferencia de si vas realmente a llegar a aguantar ese valle de la decepción hasta llegar a ese momento en el que tu negocio agarra inercia y empieza a crecer. Es bien importante que lo tengas claro y que te escuches y que te des cuenta cuando tú estás siendo mala contigo misma, cuando tú te estás diciendo cosas a ti misma que no te apoyan y no te funcionan, para que realmente llegues al momento en el que este avión cruza esa línea y empiezas a ver esos resultados.
Porque si tú tiras la toalla antes de cruzar esa línea, te vas a quedar con la idea de, es que yo sabía que yo no era buena, es que lo que pasa es que esto no sirve, es que a mí no me dieron el entrenamiento, es que, y te vas a excusar y no te vas a dar cuenta que estabas aquí a punto de pasar esa línea y que casi estabas a punto de tener un negocio súper viable. Entonces, checa cómo tú te hablas a ti misma. Ahora, vamos a hablar rápido de las muestras. ¿Por qué tanto énfasis en las muestras? Porque si tú eres nueva en esto, es muy importante que si la gente ya tuvo una primera experiencia de eficacia, va a llegar con mayor apertura. Entonces, cuando tú das una muestra, ojo, si tú has dado muestras y me dices, porque a veces me dicen, es que yo di muestras, di 15 muestras, pero nadie las usa, es porque no estaban conectadas con el motivante dominante de interés de compra de esa persona. Si tú das lavanda porque a todos les das lavanda, entonces va a haber gente que va a decir, ah, pues huele rico, pero pues a mí la verdad es que no me gusta la lavanda. Pero si tú checaste que esa persona sufre de ansiedad y que la ansiedad la está paralizando, créeme que en el momento que le des la muestra de lavanda, en ese momento ya le está abriendo y ya le está oliendo porque le dijiste, porque le importa y porque conecta con su motivante principal de compra. Si tú das On Guard porque a ti, tus hijos les da catarro y esa persona a quien le diste el On Guard no tiene hijos y no le da catarro, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese On Guard se va a quedar en la bolsa, se va a quedar en el closet, no va a ser utilizado. Pero si tú conectaste esa muestra con el motivante dominante de compra, entonces la va a querer usar nuevamente, no por ti, no porque tú tienes que dar 15 muestras, no porque tú tienes que completar tus invitaciones, sino porque ella lo requiere, porque a ella le es útil, porque ella lo pidió. Cuando tú des una muestra debe de ser algo que la persona realmente está pidiendo. No te va a pedir un aceite si no sabe de aceites, pero sí te puede pedir ayuda para el tema que le importa. Y entonces esas muestras van a ser utilizadas sí o sí. Ahora, recuerden, hay que establecer expectativas realistas y ahí es a donde estos diálogos de Ali son tan buenos. Mira, prueba esta mezcla que te preparé y la vas a aplicar así, así, así. La verdad es que mucha gente tiene muy buena experiencia con esta mezcla en particular para este tema que tú me dijiste. Sin embargo, pues cada cuerpo es único y la química de cada quien es diferente. Si en 3 días no has sentido que se movió la situación que estábamos hablando, entonces yo te voy a hablar y te voy a cambiar la muestra y vamos a intentar con otra. Exactamente como lo harías con un doctor si la primera medicina que te da no te funciona. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces el jueves yo te marco. Y así tú estableces expectativas realistas y tienes esa puerta abierta. ¿Por qué? Porque ellos quieren resolver el problema. Esa persona tiene un niño con alergias y le urge que deje de perder escuela. Y entonces créeme que esa muestra va a ser utilizada. Si tú haces esto y conectas la muestra con su motivante principal de compra, no vas a nunca decirle a tu upline, es que yo di 15 muestras, pero nadie la usó, ¿ok? Cuando ya tengas esa expectativa positiva, esta experiencia positiva, entonces ya vas a invitar a la persona a esa clase introductoria. Si no hubo resultado, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a escuchar nuevamente. ¿Por qué no hubo resultado? Generalmente, la realidad es que sabemos que nuestros aceites son muy eficaces. Antes de asumir que la mezcla no le funcionó, checa bien qué es lo que pasó. ¿Será que necesita más tiempo? Hay algunas cosas como, por ejemplo, las alergias en algunas personas pues pueden tardar una semana en moverse. O quizás te dice, ah, sí, sí me la puse para alergias una vez y ya. Pues no, así no va a funcionar. Entonces hay que ver que sí la estén usando con la constancia que requiere un aceite esencial para trabajar. Y entonces hay que explicar. O no lo aplicó adecuadamente. Estaba tan nerviosa de la dilución que le puso un montón de coco y entonces lo puso nada más una vez en la mañana y pues claro que así no le funcionó. Entonces es importante que realmente escuches para saber exactamente cómo la usó, para entender por qué no funcionó. Y si estas todas se hicieron bien, si sí se aplicó con constancia, si sí se le dio el tiempo necesario, entonces es cuando le dices, ¿sabes qué? Pues mira, la mayor parte de la gente cuando yo les doy Serenity duermen muy bien. Pero en tu caso vamos a probar con el vetiver. Te la llevo mañana y entonces mañana le cambias la muestra. Y si no aprovechó la muestra, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Por qué no lo aprovechó? Les puedo decir en un 100% que si no aprovechó la muestra es porque no conectaste con su motivante principal de compra. Chequen que realmente sea algo que les importa.
¿Y cómo puedes lograr que sí tenga esa primera experiencia en un momento dado en el que al parecer no está queriendo utilizar la muestra? Bueno, hay que checar y aquí nuevamente en esta guía, en la página 40, nos da muchas ideas, pero sí es importante y de verdad que les garantizo que si tú realmente entiendes la motivación de compra, la persona va a usar la muestra cuando se relacione a esa motivación. Y bueno, no te preocupes, siempre puedes crear esos contactos con el producto de muchas formas. Cuando tú ya viste que ya muestreaste y que ya invitaste y que quizás todavía no están listos, estos compradores que tardan un poquito más, ¿qué es lo que vas a hacer? Comparte tus historias de uso, ¿no? Esa es una manera de crear contactos. Como les decía en el caso de la clase de natación, una vez fue ir a la escuela de natación, sí, pero otras de los contactos que tuve fue platicar con otra mamá acerca de su experiencia, ¿no? Entonces, comparte tus historias, ¿no? Pues yo le puse a Juanito y siempre ten tus historias a la mano. Otra cosa que puedes hacer es invitar a la gente a tu casa o a un espacio que tú controlas. ¿Por qué? Porque esto es tu showcase. Si ustedes vienen a su casa aquí en Quintana Roo, están todos bienvenidos, aunque hace mucho calor, van a ver que en los baños hay jabón de On Guard. Van a ver que pongo el difusor bubble en los baños y te entras al baño y es como un escaparate de doTERRA. Yo me acuerdo la primera vez que fui a casa de Lu, justo, y como yo era nueva, así dije, ay, mira, ahí está el jabón y ahí está el no sé qué. Y ahí, entonces todo era como un escaparate de doTERRA. Entonces era inevitable que viera, ay, mira, esto realmente es un estilo de vida, ¿no? Y entras a la cocina y agarras algo y ahí está el jabón, y todo doTERRA. Cuando yo hago las presentaciones, les pongo palomitas con doTERRA, agua con doTERRA. Ahorita con una persona aquí en Quintana Roo, que igual ya anda por aquí, que estamos presentando su clínica, pues también ya puso los difusores, etcétera. Crea un entorno a donde estén los aceites. De hecho, si te subes a mi coche, pues hay un difusor con aceite. Y entonces la gente entra al coche y dice, ¡ay, qué rico huele! ¿No? Entonces, todos los lugares de mi vida son escaparates. Usa tus productos de manera pública, como los describí esa vez que Vane agarró de su pelo y parecía difusor. Ponte el On Guard cuando entras a las tiendas. Cuando tú vas a usar un aceite, hazlo de manera que, a ver, no es que, a ver, vayan a ver, pero no lo escondas, hazlo en público, ¿no? Y la gente va a ir viendo que es una cosa cotidiana en tu vida. Y no le estás diciendo, mira, ahora te voy a vender esto. No te lo estás aplicando, ¿no? Crea otros usuarios a su alrededor. Esto es muy interesante. Nosotros aquí vivimos en un pueblo pequeño y pues en la escuela en la que están mis hijos aquí en el pueblo, cuando estaban aquí o ahora en la nueva escuela, pues ¿qué es lo que yo he hecho? Que conforme voy vendiéndole a distintas personas, los early adapters ya me compraron y entonces empiezo a hablar con ellos acerca de los aceites en frente de las que tardan más. Y entonces las que tardan más están viendo que hay muchas otras mamás que ya usan los productos. Y entonces cada vez se van acercando a eventualmente dar el sí. Y ahí sí, aprovecha tus redes sociales. No soy muy fan de empezar las ventas a través de las redes sociales. En mi experiencia no es la manera de hacer una red muy sólida, pero si tienes gente que ya sabe, que ya les llevaste, que ya les hiciste y te ven en tus redes, no necesariamente hablando de un aceite, sino hablando de otra cosa, pero en la foto está el aceite aquí atrás, ¿no? O tu display de doTERRA aquí atrás, que quizás no estoy hablando del LLB, pero ahí está posicionado. Y entonces aprovecha tus redes sociales para que se vean estos productos como parte de tu vida. Y sí, eventualmente decir, pues mi hijo tuvo catarro y le puse el flu shot y ay, bendito sea el flu shot. Aprovecha tus redes sociales. Estas son maneras en las que tú puedes ir creando estos contactos sutiles. Y nuevamente, motivante principal de compra, ¿entendido? Conectado con tu historia personal, ¿no? Y con eso lograr esos sís que estamos buscando. Y vas a tener tus clases realmente llenas para que la gente realmente venga contigo y que estén tus clases llenas cuando tú estás invitando. Esto es lo que estamos buscando. Y pues bueno, esa es la información que les tenía el día de hoy. Espero esto haya sido muy útil para ustedes y quiero abrir el foro a ver si tienen alguna duda o pregunta.
A ver, veo aquí algunas, no había dado cuenta, pero hago eso. Muy bien, Pati, qué bueno que lo haces. Tú eres una persona que hace muchas cosas intuitivamente, eso es fabuloso. Esquizofrenia, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Algo que quisiera alguien compartir? Bueno, pues ahí lo dejamos entonces. Espero esta información les haya sido súper útil. El lunes que viene, entonces vamos a estar aquí con Lu para aprender más sobre las plantas de destilería de rosas y etcétera. Y pues esta semana, acuérdense que tenemos el miércoles la clase de negocios. Entonces ya tienen toda la información para hacer esas invitaciones efectivas. Que tengan una muy buena noche.